Y volvemos nuevamente al aire de Realpolitik FM. Ahora estamos en comunicación con Miguel Calvete, presidente del INDECOM. ¿Cómo estás, Miguel? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, bien. Estuvimos analizando un poquito en la apertura la nueva ley de góndolas, ¿no? Que ya tuvo media sanción. Contanos un poco cómo es esta ley y qué impacto tendría esta ley dentro de las cadenas de supermercados y cómo le afecta a la gente, ¿no? Que es, en definitiva, una de las cosas más importantes. Bueno, en principio esta ley lo que le da al consumidor es la posibilidad de tener más opciones de productos, ¿no? Sí. Incorpora muchas pymes, muchas cooperativas, productores de alimentos, actores de la economía social, pero sobre todo, bueno, en definitiva son todas pequeñas y medianas industrias vinculadas a la alimentación. Muchas de ellas, la gran mayoría de hoy día están nucleadas en una muy novel cámara que es CAPIMA, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de la Alimentación, que vendría a ser una suerte de contraparte de la COPAL, ¿no? La COPAL es la coordinadora de productoras de alimentos, que agrupa las grandes compañías, y hay que destacar una matriz. En Argentina el 60% de lo que consumimos en alimentos, bebidas de higiene, lo producen 35 compañías transnacionales, todos de origen argentino, pero multinacionales, y el otro 40% más de 10.000 pymes. O sea que el gran desafío es que estas 10.000 pymes, que en su mayoría son de escala tal vez no nacional, pero sí regional, provincial, local, van a tener una participación en góndola, que esto no es un invento de nadie, ¿no? En muchos estados de los Estados Unidos, en Texas, en California, en Illinois, en Francia, hay muchos lugares donde el 50% de los productos tienen que ser de origen local. Y eso alimenta y fortalece las economías regionales, por un lado, y le da al consumidor una variedad de opciones y, lógicamente, una real competencia. La competencia es la principal y la más genuina herramienta para combatir la inflación. Y la cartelización. Hoy en la Argentina, lamentablemente, tenemos 10 marcas de harina, de las cuales 8 pertenecen a 2 empresas. Entonces, es ficticia esta competencia, ¿no? Es engañosa. Y obviamente marcan el precio y acuerdan el precio y cartelizan los precios juntamente con las grandes comercializadoras. Yo creo que es un desafío muy fuerte para el gobierno, porque ya desde muchas de estas grandes industrias, juntamente con las grandes cadenas de supermercados, ya están planteando esto en off, recursos para pedir la inconstitucionalidad de esta ley, porque supuestamente es intervencionista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sabemos la fuerza y el poder del lobby que tienen estas empresas. De hecho, todavía no ha salido del Senado, tenemos que esperar que salga del Senado, donde tengo entendido que hay mucha presión por parte de muchos grupos económicos, y después anda la reglamentación, y una vez que se reglamente, la aplicación. O sea que no va a ser una cuestión muy sencilla, lamentablemente, pero creo que el consumidor en esto es el que tiene la sartén por el mango junto con el gobierno entrante. Lamentablemente el gobierno saliente no ha hecho más que concentrar aún más la economía, y la Comisión de Defensa de la Competencia, que es el organismo que debería funcionar, nuestra ley de antimonopolios, no funciona. Y por eso se originó este debate de la ley de góndolas. Si no, era absolutamente innecesario. Si no, debería existir una ley de góndolas. No hay una ley de góndolas en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Italia o en Francia. Simplemente lo que hay es una reglamentaciones locales, donde se le da estímulo y participación a las empresas locales. Entonces, obviamente los supermercados, los comercializadores y los consumidores optan por esos productos, como también hay en otros países donde las corporaciones, las grandes corporaciones, son necesarias. Yo no estoy en contra de las corporaciones, pero sí tienen que tener una integración de sus productos con pequeñas y medianas industrias. O sea que tienen que estimular, ya sea por quitar impuestos, no solo a las pequeñas industrias, sino también premiar a las grandes compañías que integren en sus cadenas de valor a las pymes, ¿no? Y en términos económicos, ¿no? El impacto al bolsillo del ciudadano común, ¿cómo impactaría esta ley de góndolas? ¿Se calculan números estimados de baja, suba de precios o lo que fuere? Sí.
depende de la categoría del producto, Claro. o digamos, la referencia, ya sean tomatados, ya sean galletitas, ya sean bebidas, todos tienen un diferencial que obviamente oscila entre un 15 y un 30%. Y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de productos tomatados, enlatados regionales, los diferenciales hemos comprobado que han llegado hasta un 40%. Es decir, darle opciones al consumidor, más allá de las críticas de que tienen escala o no tienen escala de entrega, que eso es un pequeño detalle, porque en realidad no hace a la cuestión. De muchas grandes cadenas dicen, bueno, pero no tienen capacidad de entrega, o no tienen escala para entregar, o van a tener, no va a servir la ley de góndolas porque no va a generar gastos, mucho más gastos en la reposición. Son todas falacias que obviamente lo utilizan para justificar los acuerdos espurios que tienen muchas veces en estos alquileres de espacios de góndola, ¿no? Sí, aparte resaltar también la importancia de esta ley para el desarrollo de las pymes, tanto que se habla de desarrollar las pymes, bueno, es una gran herramienta a la hora de justamente hacer que estas pymes tengan un mayor mercado, un mayor alcance. ¿Cómo? Mira, Sí. hablando respecto de eso, hablando de CAPIMA, de la Cámara de Pequeña y Mediana de Alimentación, de la Confederación de Comercio y Servicios, de la Confederación General de Empresarios de la República Argentina y distintas organizaciones gremiales empresariales, todos opinan exactamente lo mismo y tienen más de un 80% de aceptación este proyecto. Obviamente los únicos que no están de acuerdo son estas grandes cadenas, estos prácticamente 35 a 50 jugadores de la industria, por un lado, y por otro lado, las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Y una vez que ya pase por el Senado, suponiendo que se aprueba la ley, ¿cómo ves el tema de la implementación? ¿Pensás que se va a llevar a cabo o va a ser una de esas tantas leyes que por ahí salen y después en materia de lo práctico, por así decirlo, no se ve reflejado en la vida común, en el día a día de las personas? ¿Qué expectativas tienen con eso? Esperemos que sí, que se instrumente, y también es un desafío para el gobierno, las autoridades de la Secretaría de Comercio que vayan a asignarse, de Defensa del Consumidor también, sí, que vayan a asignarse. Hay una serie de organismos que todavía no sabemos a cargo de quién van a estar, pero tienen que definirse sin lugar a dudas, ¿no? Y Miguel, ya como para ir cerrando, también quería consultarte cómo está la actualidad del consumo y cuáles son tus consejos o por lo menos qué le aconsejarías, ¿no, a los consumidores, a la gente de a pie para estos momentos que estamos bastante en crisis, ¿no?, por así decirlo, por poner una palabra. ¿Qué consejos le daría al consumidor? Bueno, en principio una compra racional, tampoco el bolsillo da para otra cosa, ¿no? Sí. Planificada, tratar de evitar el uso de la tarjeta o la refinanciación de los pagos con la tarjeta, que son intereses usurarios, y es una espiral del cual es complejo retornar, y tratar de comparar los precios, porque estamos en un escenario de una distorsión de precios muy grande, donde un mismo producto tiene diferenciales de hasta un 35-40%, a veces de un punto de venta a otro punto de venta en la misma ciudad. O sea que evidentemente hay alguien que está especulando, porque es muy difícil que alguno trabaje a pérdida, ¿no? Razón por la cual es fundamental que el consumidor, también las asociaciones de consumidores, que son actores fundamentales, tengan que intervenir en esto y monitorear esto. ¿Y es aconsejable para quienes tienen la posibilidad y la capacidad de estoquearse a principio de mes y después ver qué es lo que va sucediendo en el mes en materia de inflación y aumento de precios? Bueno, aquellos que pueden hacerlo, sí. Hoy no hay una capacidad de compra tan fuerte, ¿no? Para la gente, lamentablemente, lo que les sobra de dinero lo utiliza para pagar deudas o para pagar préstamos o micropréstamos o tarjetas de crédito atrasadas, y lo que les sobra puede llegar a destinar al consumo.
Lamentablemente es así, esta es la realidad que vivimos en Argentina. Te agradecemos, Miguel, por este pantallazo sobre la ley y también un poquito sobre el consumo. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí hablábamos con el presidente de Indecom, Miguel Calvete, hablando un poquito justamente de la ley de góndolas, el impacto en el consumo y también aquellos consejos para los consumidores, para nosotros, la gente de a pie, que por ahí no sabe mucho cómo pararse frente a todo esto. Bueno, ahí teníamos un par de consejos a la hora de comprar los consumos vitales, lo que se necesita para pasar el día a día. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa bien cortita y ya volvemos con más Fondo a la Derecha.